El doctor Rolando Guzmán, rector de INTEC, está con nosotros. Saludos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en este momento. Placer es nuestro. Doctor, la educación universitaria en la República Dominicana. Tenemos una universidad del Estado con casi 200.000 estudiantes y otras universidades privadas con diferentes categorías. Tenemos muy buenas universidades privadas y tenemos algunas que parecerían como fábricas de titulaciones. En sentido general, ¿cómo estamos? Yo creo que en sentido general la mejor definición es decir que tenemos muchas limitaciones, muchas deficiencias, pero yo creo que el sistema está en un proceso de mejora en el que ha entrado en el curso de los últimos años. Como ha dicho, el sistema es heterogéneo, es diverso. Tenemos universidades que en sí mismas son un motivo de satisfacción para el país, aunque también están en un proceso de mejora, y tenemos otras más rezagadas que tienen que acelerar el paso. Hay una cantidad de universidades por población, hay una forma de medirlo, por cada 100.000 o tantos habitantes, tantas universidades. ¿Es bueno, es malo tener muchas? Tener las que tenemos, son muchas, son pocas. Más que la relación de universidades con población, el indicador más relevante es el porcentaje de la población en edad de estar en las universidades que tiene la oportunidad de estar en una universidad. Nosotros, en ese caso, la República Dominicana está en un 35% de lo que se denomina la tasa bruta de matriculación. 35 de cada 100 personas entre los 18 y los 24 años están en una universidad. Eso es bueno, estamos por debajo de Latinoamérica, a nivel mundial. De América Latina está alrededor de ese número. Se considera que cuando un país tiene 50% como tasa bruta de matriculación, es un país que prácticamente ya ha llegado a lo que se considera la tasa superior. Porque obviamente no todas las personas en esa edad necesariamente tienen que cursar una carrera universitaria. Hay muchas trayectorias de vida, pero se considera que más de 50%, y hay obviamente países que lo tienen, es una tasa satisfactoria. Pero nosotros, hay una crítica, perdón Arias, de que aquí va demasiado gente a la universidad y algunos dicen, estudiosos del tema, de que deberían ir mucho más de esa franja a carreras técnicas y no ir a la universidad a estudiar mercadeo, a estudiar una serie de carreras que del país no les sirven, porque ellos hacen nada después de graduarse. Pero una cosa no contradice la otra. Ajá. Podemos tener más población que tenga la oportunidad de una educación superior, pero lo relevante es qué va a estudiar esa persona. Parte del problema es que nuestra formación está concentrada en unas pocas carreras con muy pocas innovaciones. Por ejemplo, un gran porcentaje de la población está concentrado en carreras convencionales. Derecho es una de esas carreras, y hay otras que también son relativamente convencionales. Pero lo más importante es que a nivel de educación superior se establezcan distintos niveles. Hay el nivel puramente universitario, hay el nivel técnico superior, y tenemos de hecho algunas instituciones que estamos trabajando en ambos niveles o que estamos en proceso de acercarnos a trabajar a ambos niveles. Y como dije antes, lo más importante es la innovación en las carreras. En el caso del INTEC, una gran parte de nuestro esfuerzo ha estado dirigido a carreras innovadoras que antes no existían, y otras que todavía estamos en proceso de desarrollarles, que van a salir en los próximos días. Biotecnología, ingeniería biomédica. No teníamos una carrera de formación en cine a nivel universitario, a pesar de que es una industria pujante en la República Dominicana, y al mismo tiempo los programas doctorales que hasta ahora no teníamos en el país y que ahora felizmente acabamos de desarrollar 2 doctorados en materia de ciencia. Estamos desarrollando un doctorado en matemática, estamos desarrollando un nivel doctoral en el ámbito de las ingenierías de resistencia. Es decir, que lo más importante es pensar en qué es lo que los estudiantes están estudiando a nivel universitario. Y tomando en cuenta el mercado importante dominicano. El Café Santo Domingo. Cafecito Santo Domingo. Sí, muy importante, si no hay energía. Sabor que arranque en el aroma. Fundamental. Es así. Ese es el mejor café del mundo, indudablemente.
Sí. Café para Geomar. Deme el mío. Y para mí, mi olla. Gracias, gracias. Tomando en cuenta el mercado dominicano, ¿cuáles profesiones o cuáles áreas profesionales se entiende que están sobrando profesionales ya egresados y cuáles se entienden que se necesitan? Hay una diferencia entre lo que es la necesidad del proceso de desarrollo y lo que es la necesidad del mercado en un momento determinado. Y el reto de la política pública y el reto del liderazgo universitario es conciliar esas dos cosas. Cuando decimos que hay carreras que tienen una sobredemanda, en realidad no tienen una sobredemanda, tienen la demanda orientada por lo que los estudiantes perciben en el mercado. Y hay otras carreras que son muy relevantes para el proceso de desarrollo, pero que tal vez no tienen un mercado en un momento determinado. Y hace falta una política pública para decirle a los estudiantes, estudia esto y a través de esto tú vas a tener una remuneración que te va a permitir tener una vida adecuada. Es decir, que tenemos que conciliar las dos cosas. Pero también, doctor, hay un tema cultural que es que la familia entiende que debe tener un profesional. Así es. Y el joven a veces lo fuerzan ahí en la universidad y él no tiene ese interés y bueno, ¿qué es más rápido? Lo que es más fácil y bueno, estudio mercadeo. Una licenciatura en mercadeo u otra carrera, entonces complace a los padres, va a hacer nada con el título, perdió dinero y perdió mucho tiempo. ¿Cómo resolver ese tema? Es muy válido. Ahí también es parte del papel de las políticas sociales de crear unas condiciones de mayor valoración social para carreras que no sean necesariamente universitarias, que pueden ser las carreras técnicas, y para carreras universitarias, pero con el nivel técnico superior. Es parte de una agenda en que la sociedad tiene que decirle al estudiante, tú puedes tener una vida socialmente valorada y remunerada en forma adecuada sin necesidad de estudiar lo que tradicionalmente se pensaba que un estudiante tenía que estudiar a nivel universitario. Dicho sea de paso, un problema semejante tenemos con el tema del magisterio, la formación en educación. No puede haber una carrera más relevante que esa. Y sin embargo, hasta hace poco tiempo en nuestro país había el preconcepto de que magisterio era para quien no podía estudiar otra cosa o para quien no, tenía los medios para tener otro tipo de actividad. Felizmente, eso está cambiando y está cambiando porque los incentivos ahora son distintos. La remuneración está alcanzando niveles que antes no había alcanzado. Y yo creo que en términos generales la sociedad dominicana ha cobrado una conciencia que no tenía anteriormente de que educación es realmente la profesión más importante que podemos tener. Maestro, quizás por ignorancia, manejo de cifras reales desde fuera, ser catedrático universitario, ser profesor, es para alguien que no tenga la capacidad de ganar mucho dinero en su profesión, por ejemplo, abogado, ejerciendo para empresas, ingeniero, sirviendo a empresas que paguen de la mejor manera. Pasarse 8 horas en una universidad dando clases. Sí. ¿Es remunerado? ¿Se vive dignamente, decentemente? Claro. ¿Hasta qué nivel es competitivo un sueldo de un catedrático con el del mercado laboral de otros ámbitos? La profesión de catedrático universitario no es ni debe ser una profesión de segunda clase. Por el contrario, tiene que ser una profesión altamente valorada. Y la sociedad, a través de la remuneración que da esa profesión, tiene que manifestarlo. Existe ahora. Tradicionalmente, la profesión o la dedicación a la docencia universitaria era una especie de actividad complementaria o de actividad de beneficencia, en vocación, que a mí me gusta, vocacional, en que a mí me gusta, un sacerdocio, y yo voy a dar algunas asignaturas. Y casi la totalidad de los profesores, la gran mayoría más bien,
eran profesores en esa condición. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente, por ejemplo, en el INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, nosotros tenemos profesores a tiempo completo que tienen una remuneración equivalente a cualquier otra profesión o cualquier otra actividad. Nosotros tenemos igualmente profesores investigadores que están dedicados enteramente a la investigación. Y obviamente esos profesores tienen una remuneración que no solo depende del salario universitario, sino también depende de la capacidad de generar recursos a través de sus investigaciones. Pero sigue siendo algo que debe tener un entusiasmo del individuo, que diga, voy a dedicarme a eso. Sigue siendo y debe seguirlo siendo siempre, porque la actividad magisterial en cualquier nivel no puede hacerse si no es con una verdadera vocación. No será un buen catedrático, como no será un buen maestro aquel cuya única motivación es de que se paga bien. Pero tenemos que garantizar que se le pague bien. El de tiempo completo, eso es que estamos trabajando. El de tiempo completo puede tener el sueldo equivalente a un ministro, digamos, en el país. Yo diría que tal vez no equivalente a un ministro, porque por la condición de ministro en sí mismo es uno de los mayores niveles en la administración pública, etcétera. Pero insisto en que tiene la remuneración equivalente a cualquier profesional exitoso. Y no quisiera, digamos, entrar en una competencia entre nuestros profesores y los ministros, pero lo que sí puedo decir es que ser profesor universitario en el mundo dominicano de hoy es una actividad cada vez más valorada y cada vez en algunas universidades, y ojalá pronto en todas, se desarrollen condiciones muy distintas. A veces uno escucha, doctor, de que en la UAS los profesores ganan más y sirven menos, en el sentido de asistencia, de cumplimiento. Ganan más y cumplen menos. ¿Qué hay cierto en eso? Yo no creo que sea cierto, aunque obviamente mi mirada es la mirada externa. Yo creo que en la UAS, que es la universidad de la que yo soy egresado, al igual que en la gran mayoría de las universidades, tenemos profesores dedicados, tenemos profesores competentes, tenemos profesores que están haciendo su labor. Muchas veces esa labor no se desarrolla en las condiciones adecuadas y puede ocurrir lo contrario. Para un profesor tener una remuneración adecuada tiene que dar un número de horas de docencia que es prácticamente inadecuado e insostenible, porque no puede garantizar la preparación necesaria para una labor docente de calidad. Ese sistema también tenemos que evitarlo. El profesor universitario tiene que combinar su labor docente con la labor de formación de su capital humano y con la labor de investigación en la mayor medida posible. Y hacia ese esquema es que nos estamos moviendo en la actualidad. A propósito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo se ve esa entidad académica estatal desde las academias privadas? ¿Se entiende que se ha quedado rezagada? ¿Se entiende que está a la par con los tiempos? ¿Cómo lo ven ustedes? Personalmente, y creo que es un juicio compartido, veo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como una universidad con enormes capacidades, con enormes potencialidades, que debemos admitir, siendo honestos, que no siempre han sido aprovechadas. Estamos en un momento en que representa una nueva oportunidad para repensar algunas cosas, y yo espero de que seamos exitosos en ese proceso, porque la calidad general del sistema de educación superior en la República Dominicana está correlacionado con la calidad de la mayor universidad, la universidad pública, Me asalta que una representa pregunta. 50% del estudiantado aproximadamente. Me asalta una pregunta, maestro. La única universidad que tiene una mujer rectora es la UAS, no hay ninguna otra aquí. En este momento no, hay otras instituciones de educación superior que tienen mujeres como rectoras, y ahí en un acto tal vez que espero no sea catalogado de poca modestia, pero debo decir que la primera fue el INTEC. El INTEC tuvo la primera rectora. 2005 ¿Quién fue la tuvo a la rectora? profesora Altagracia López como su rectora, Ya. una eminente catedrática de nuestra Teniendo universidad. tantas mujeres en las aulas universitarias, son más que los hombres en todas, creo. Así en es. todas las universidades. ¿Por qué la mujer estudia más que el hombre? Porque el hombre
es más irresponsable, tiene menos conexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ese sería un terreno sociológico y psicológico profundo, pero la interpretación más evidente tiene que ver con varias cosas. Por un lado, muchos jóvenes se están insertando muy rápidamente en el mercado laboral y por lo tanto eso implica un descuido de los estudios. En segundo lugar, hay toda una cultura que enfatiza que las jóvenes deben ser mejor comportadas, más responsables, etcétera. Y al mismo tiempo yo creo que hay factores relacionados con la estructura psicológica y la naturaleza Biológicamente de las la mujeres, hembra tiene más que capacidad. realmente tienen capacidades Sí. que la ciencia ha demostrado que sobrepasan en muchos aspectos al género, al sexo masculino. Y eso es una realidad. Pero tenemos que trabajar para lograr la paridad a nivel universitario. Se está buscando una ley de paridad de salario. Ustedes pagan mejor ¿cuáles ganan mejor allá? ¿Hembra o varón? No, nosotros no tenemos diferencia problema. en ese sentido. Es Doctor, una variable que no influye en remuneración. Mire, se puede acoger a la quinta enmienda, pero vamos a ver. su alma mater, en un momento determinado, necesitó de una condición especial, de un fuero. Los tiempos han cambiado, ya el ejercicio democrático es pleno, el ejercicio de los partidos políticos, no se persiguen las ideas en República Dominicana, aunque puede en algún momento haber algún pujo de intolerancia. Pero ¿tiene sentido eso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o es un anacronismo del que hacen uso muy pocos para la indisciplina y para no ajustarse a normas a las que está todo el mundo sujeto en el país? Precisamente en el año 2018 se cumple el primer centenario de la denominada Declaración o Manifiesto de Córdoba, que fue un proceso que se desarrolló en la provincia de Córdoba, en Argentina, en el 1918, con miras a garantizar la independencia y la autonomía de las universidades públicas con respecto al poder estatal. Ese fue un movimiento muy exitoso en ese momento y muy necesario en ese momento, porque era necesario preservar que la universidad funcionara al margen del poder del Estado, aunque el Estado contribuyera a su financiamiento. Más del poder político. Eso sigue siendo válido en el momento actual y lo será siempre y debe seguirlo siendo. Pero la autonomía no puede confundirse con irresponsabilidad. La universidad pública, al igual que cualquier universidad, tiene una responsabilidad ante la sociedad y debe cumplirla. En el caso de la autonomía, tiene que siempre ir combinada con transparencia, con rendición de cuentas, con rendición de resultados. Autonomía que solo sirva para hacer lo que yo quiero al margen de lo que la sociedad necesita y al margen de lo que el Estado requiere como ente social a cargo de conducir el proceso de desarrollo, no puede tener sentido. Pero Cristian habla del fuero universitario, que en ese territorio tiene una suerte de condición de embajada. En un país como República Dominicana, con un índice de riesgo político en América Latina, creo que el segundo lugar, junto con Panamá, después de Chile. Sí. Es necesario que eso exista. Es que eso es parte del mismo concepto. El concepto es garantizar que la universidad como concepto y el territorio universitario, al igual que el territorio de una escuela, tenga una condición que refleje la relevancia, la importancia social, el carácter, yo diría casi sagrado que tiene un centro donde se realiza una labor educativa. La Universidad Nacional de México, UNAM, ¿preserva esa condición? En el caso de la UNAM es interesantísimo cómo se manifiesta parte de lo que estamos hablando. La UNAM, que es una universidad a la que respeto muchísimo, tiene territorios que en este momento están ocupados. Y que tienen años siendo ocupados por labores que no tienen nada que ver con la academia. Ese es obviamente un caso extremo de degeneración de lo que estamos hablando. El fuerte del INTEC, antes de irnos, ¿cuál es, doctor? Sería muy difícil de escribir en pocos minutos, pero yo diría que el fuerte del INTEC es su compromiso con las necesidades de desarrollo de la República Dominicana y el compromiso con realizar una labor académica de excelencia. En este momento, por ejemplo,
el INTEC enfoca todo su esfuerzo de investigación a satisfacer necesidades de dos instrumentos fundamentales. El primero es la Estrategia Nacional de Desarrollo en sus 4 ejes, y el segundo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. En ambos instrumentos se enfatiza la necesidad de trabajar para combatir la pobreza, para combatir el hambre, para mejorar las condiciones de educación, las condiciones de salud, la competitividad de los países. Nuestra agenda de investigación se centra en eso y se centra en 3 niveles o en 3 ejes fundamentales. Primero, tener un currículo que garantice un aprendizaje realmente transformador y de excelencia a nuestros estudiantes. Segundo, desarrollar una agenda de investigación que satisfaga necesidades y que sea comparable a la agenda de investigación de cualquier universidad del mundo. Y tercero, lo más importante, es vincularnos con la sociedad y transferir ese conocimiento que es generado en las aulas y en los laboratorios del INTEC a la sociedad. La medicina, doctor. La medicina es obviamente uno de nuestros fuertes. La pregunta o la referencia a medicina es importante porque justamente en estos momentos estamos celebrando el hecho de que nuestro programa de medicina ha tenido la primera acreditación internacional por parte de un programa de medicina en la República Dominicana. Es una acreditación que tuvimos después de un proceso largo de escrutinio por parte de una agencia acreditadora que tiene el reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica. ¿Qué significa? La primera acreditación que se tiene en la República Dominicana. Es fundamental tener una acreditación por varias razones. La primera es que la acreditación es un proceso mediante el cual una agencia independiente certifica que los procesos y los resultados de un determinado programa tienen estándares internacionales. Y la segunda razón es comercial y tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos tiene establecida una norma en que a partir del año 2023 ningún egresado de una universidad que no tenga una acreditación internacional como esta podría ejercer o continuar estudios de medicina. O sea, ¿qué le ahorra en tiempo a un egresado de INTEC para ejercer la medicina en Estados Unidos, que hay que hacer un proceso que le llaman la reválida? Lo que pasa es que en términos generales, en 2023 ningún estudiante podrá ejercer, ningún estudiante podrá continuar estudios de medicina en los Estados Unidos si no viene de una universidad que tenga acreditación. Eso ha hecho que en el momento actual hay todo un proceso por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y por parte de las universidades procurando tener acreditaciones internacionales. Pero con varias universidades están en ese proceso y esperamos que lo consigan en un par de años. Con esa acreditación aquí del INTEC no tiene que pasar por ninguna prueba en los Estados Unidos. Sigue habiendo pruebas para garantizar, determinados resultados. En el caso particular de los Estados Unidos, la prueba es denominada USMLE, por las siglas en inglés USMLE. Y para que el país en general o para que una institución reciba fondos del gobierno de los Estados Unidos para financiar estudiantes americanos en esa universidad, sí se requiere un porcentaje de aprobación. En el momento actual, dicho sea de paso, el INTEC es la única universidad de los estados de República Dominicana que puede recibir financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para financiar estudiantes norteamericanos que estén estudiando. ¿Y los egresados de INTEC pueden ejercer en Latinoamérica a partir de esa acreditación? Sin duda. Es una gran noticia, no para el INTEC, es una noticia para el sistema de educación superior de la República Dominicana y para el sistema de salud de la República Dominicana. El hecho de que el INTEC tenga la primera acreditación internacional para su programa de medicina. Gracias, doctor. Muchas gracias. Interesantísima. Cerramos con una información muy valiosa para la República Dominicana, esta acreditación internacional del INTEC, y que otras universidades puedan lograrlo. Gracias al doctor Rolando Guzmán, rector de INTEC, por acompañarnos en este lunes. A ustedes también, y mañana de nuevo aquí en A Diario.